tradicionalmente no tienen un proyecto de desarrollo para esa región. Entonces, ¿qué pasa? La coherencia es si no tienen un proyecto de desarrollo ni tampoco tienen coherencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cualquier proyecto que vaya en pos de desarrollar la región, que vaya en pos de mejorar la calidad de vida de la gente de Dajabón, que vaya en pos de ayudar al desarrollo económico local de esa comunidad, se echa a un lado. Se echa a un lado ¿por qué? Porque hay un interés económico, y cuando la política va en contra, va a favor de intereses económicos individuales y no a favor de la gente, entonces es muy difícil que se gane la confianza de la gente en ese sentido. Es decir, valoramos la iniciativa, la gran iniciativa, y sobre todo el coraje y tener la responsabilidad de denunciar un acto como este. Es decir, nuestro país no acepta, vemos cómo muchos partidos políticos se han convertido en corporaciones económicas cuyo único interés es mercantil. El fin de crear una política en base a un interés general, un bienestar colectivo, un desarrollo integral de las personas se echa a un lado. Es decir, el fin básico de la política, que debe ser generar bienestar en la gente, se coloca a un lado. Las personas son sometidas a ser pobres porque son convertidas en activos o mercancías, y se juega así con el futuro de Dajabón. Vender una senaduría, eso es inaceptable para la clase política de nuestro país. Ya hemos visto que hay una pérdida de la confianza, muchos partidos políticos ya no generan esa admiración, han fallado en el intento de hacer de llenar las expectativas de la sociedad, porque la sociedad lo que esperaba era de que hubiese una renovación de que hubiese una clase política diferente, no en base a un interés individual. Todo el que llega, la mayor parte, se hacen cómplices de un sistema perverso que lo único que hace es empobrecer la sociedad, y en nada en cuanto a beneficio, en cuanto a la gente. Vemos cómo se van deteriorando todo lo que es la educación. Nuestros niveles de educación son muy bajos. Nuestros niveles de salud, la calidad de la salud en República Dominicana es baja, y valoramos esta gran iniciativa. Y viendo las noticias interesantes que han ocurrido durante toda esta semana, vemos algo positivo. La noticia de que el Banco Central dice que durante el mes de septiembre la economía creció un 4.7%, y con relación a los 9 meses que van del año, creció un 5.1%. Vemos algo positivo, pero lo que sí cuestionamos es el hecho de que eso no se haya traducido en una mejor en cuanto a la calidad de vida de las personas. Es una noticia que el banco, que es positiva, pero lo que realmente en la realidad lo que podemos observar es que quienes aumentan sus riquezas son los que más tienen, es ese 4% que termina siendo rentista. Entonces, ¿qué pasa? El 83% de nuestra población que está en condiciones de vulnerabilidad financiera no se beneficia en esto. Es decir, un 83% de personas de nuestro país que están en condiciones de vulnerabilidad financiera, es decir, son los hogares, son las familias, los que no tienen los recursos suficientes para satisfacerse todas sus necesidades básicas. Esto es cuestionable, de que un 59% de nuestra población está teniendo que tomar, un 49% está teniendo que tomar prestado para poder alimentarse, que un 50 sobre casi un 60% de nuestra población votaría por un político independientemente de que sea corrupto. Esto es cuestionable. Consideramos que el activo más importante que una sociedad tiene es su gente, son las personas que si tú haces política de buena forma, lo más correcto es que inviertas en el ser humano. Cuando inviertes en el ser humano, capacitando, formándolo, integrándolo dentro de una economía de mercado de tal manera que pueda producir bienes y servicios, es la única forma de luchar en contra de la exclusión social, la marginalidad y la pobreza. En contrapartida, ¿qué es lo que estamos viendo? Aumentan los asaltos, aumentan muchos casos de depresiones, de depresión por el hecho de que muchas personas llegan a la depresión y hasta el suicidio, porque las dificultades económicas muchas veces
llevan a la persona a cometer errores. Por ejemplo, hoy en día vemos también el uso excesivo de las pantallas y los celulares, y sobre todo en las noches, el uso excesivo disminuye los niveles de serotonina. Al disminuirse los niveles de serotonina, la serotonina tiene que ver con la atención, y muchos de estos niños terminan en depresiones. Es decir, vemos una noticia que parece positiva, pero no realmente en cuanto a lo general de la población, en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la calidad de vida de la gente, que es lo más importante. Es decir, nos parece extraño que, según el Banco Central, la condición de vida de la gente en nuestro país está muy buena, pero, es decir, no es realmente tan así. Es lo que podemos decir sobre ese tema, y esto tiene que ser el cuestionamiento a la clase política. Es decir, podemos ayudar a quien pueda producir riqueza que produzca más, pero si esa riqueza no se distribuye, entonces hay crecimiento, pero no hay desarrollo. Necesitamos tener desarrollo de tal manera de que si hay desarrollo, la riqueza se distribuye. Vemos la cantidad de asaltos que han ocurrido, sobre todo una noticia interesante sobre el asalto a una joyería Argenis, en que entraron unos encapuchados con ropa de la DNCD. Realmente es difícil, hay que ver, cuando ocurren todas estas cosas es por el hecho de que vas dejando una clase de nuestra población que está en extrema pobreza. Y realmente, si son niños, si tú te pones a ver que tienes un 23% de nuestras parturientas son adolescentes, niñas teniendo niños. Esas niñas, por ejemplo, apenas en estudios que hemos hecho, apenas el 45% han llegado al nivel intermedio, el 89% de todos estos partos son fortuitos, es decir, de pura casualidad quedó embarazada. Entonces, ¿qué ocurre? Los hogares donde se están desarrollando muchos de nuestros niños no es decir, tienen un trasfondo social que no le ayuda en nada. Una gran parte de nuestros hogares son monoparentales, la mayor parte de ellos dirigidos por mujeres. Entonces hay que ver que un padre es importante no solamente para la estabilidad emocional de un niño que va en desarrollo, sino también para guiarlo de tal manera de que sea un hombre de bien para nuestra sociedad. Entonces, miramos el video a ver cómo podemos ayudar a que esta situación mejore. Si tú no inviertes en la gente, si no inviertes en el activo más importante, que es la gente de tu país, realmente eso es lo que ocurre, una degeneración donde los jóvenes, como decía el profesor Juan Bosch, que el hombre buscará la manera de sobrevivir como de lugar. Y si no tienes una base de familia fuerte, es muy difícil. Tradicionalmente es difícil. Hay que ver la familia, donde hay una familia unida, tradicionalmente la familia siempre ayuda, y cuando hay uno de los miembros de la familia que se ha descarrilado, tradicionalmente ayudan. Una familia unida, con certeza que va a haber menores problemas de delincuencia y de seguridad en la población. Realmente es delicado cómo ocurrió este asalto, es decir, cómo consiguieron esos chalecos antibalas de la DNCD. Es probable que alguno de ellos esté involucrado, es decir, cómo llegaron estos chalecos en manos de estos desaprensivos. Es decir, es cuestionante, mi Dios, lo que está pasando en nuestro país. Ya no estamos seguros en ningún lugar. Entonces, quizás esto nos lleva a reflexión de que tenemos que cambiar la forma de hacer política en nuestro país. Las desigualdades generan todas estas dificultades. Hay que invertir, hacemos hincapié, hay que invertir en el ser humano. Hay que capacitar, hay que formar. Hay que integrar dentro de una economía de mercado, de tal manera de que la gente tenga de comer en su casa. Es decir, en países que realmente hacen política, porque el país que no hace política, ¿qué es lo que ocurre?
vende materia prima con poco valor adquirido. ¿Y qué hacen países donde se hace realmente política? Venden esa misma materia pero con valor agregado. Entonces el país pobre, ¿qué es lo que ocurre? Exporta lo mejor que tienes, que es el capital humano calificado. Entonces, ¿qué pasa? En contrapartida, el empresario de un país pobre tradicionalmente es mucho más rentista. El empresario del país rico no solo es rentista, no solo es ganancia, sino se convierte en un patriota que se pone la bandera de su país y que va hacia adelante para que la economía avance, ayudar a otros que se conviertan también en microempresarios y empresarios. Y también, ¿qué pasa? El empresario de un país rico sabe que tiene una responsabilidad social con su gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted no ve mendigos en la calle, ni ve, por ejemplo, gente pidiendo en la calle, pero ¿por qué? Ni tampoco esos niños que tienen algún tipo de que son enfermos o, por ejemplo, no enfermedades, por ejemplo, casos como la trisomía 21, que es el síndrome de Down. Esas empresas tienen que dar parte de la cadena de producción. Entonces tú vas a algunos talleres donde tú ves un niño que tiene un síndrome de Down y pasa 2 horas, trabaja 2 horas solamente colocando el pasador de un reloj. Es decir, hace eso continuamente, poco a poco. ¿Y qué ocurre? A ese niño mensualmente tiene una cuenta de banco que esa empresa le deposita una cantidad de dinero determinado dentro de su cuenta. Entonces estos empresarios no son saqueadores, son patriotas. Entonces eso vimos en países desarrollados. Es decir, se invierte más en el activo más importante que la persona, terminan siendo más ricos, mucho más ricos que nosotros, porque su nivel educativo es mucho más alto. Si ponemos a ver prácticamente en toda una vida, un norteamericano es capaz de leer 1.600 libros. El promedio en América Latina, es de 120. La diferencia es muy grande. De 120 libros leídos toda una vida, en promedio de cada persona en América Latina, en Estados Unidos es de 1.600 libros. Si te pones a analizar, el nivel educativo en Estados Unidos prácticamente es sobre los 11 años. En América Latina es de 6 años. En República Dominicana solo 5.5 años actualmente, era de 6. En América Latina era de 7, pero hoy en día es de 5.5. Así es muy difícil. Tenemos que invertir más en educación, tenemos que mejorar los niveles de educación que tenemos, de tal manera de que ayudemos a que nuestra gente tenga una mejor condición de vida. Nada, agradecemos la gentileza, la cortesía que hemos tenido de poder llegar a sus hogares, y será hasta una próxima entrega de nuestro programa Al Cierre de la Noche.